En NBR, estás en tiempo compartido. Alfredo Martínez y su equipo hacen de la mañana de NBR tu mejor compañía. Seguí en NBR, la radio. FM 90.5, donde el mensaje se potencia. Apareció la palabra telemoving, Bet. Sí, la verdad que cuando me puse en contacto esta semana con Analía y a ver qué tema, y cuando me dice a ver si les gusta este tema que podemos tratar, que lamentablemente está muy así en boga, ¿no? Y dije, la verdad que sí, pensé que no pasaba en el teletrabajo. Pensé que no pasaba. Justamente, pareciera que es algo conocido al menos en el tema acoso laboral, pero acoso laboral en el teletrabajo. La doctora Analía Raña Sá está con nosotros. Hola Analía, buenos días. Hola, ¿qué tal Alfredo? Buenos días a todos, a los vecinos de Navarro. Muchas es un gracias. placer estar para mí acá otra vez con ustedes. Igualmente para nosotros, gracias por atendernos. Y bueno, te dejamos el disparador para que vos te explayes porque me parece que da para muchísimo. Bueno, sí, es tal cual lo que comentaban. La verdad es que es un tema muy impactante. A mí, en primer lugar, me ha impactado mucho porque lo vivo en el estudio, me sorprendió absolutamente durante todo el 2020 y lo que viene sucediendo el 2021. Hemos charlado ya en otra oportunidad acá en este espacio sobre lo que es el teletrabajo y la implementación, ¿no?, que tenemos hoy en día del teletrabajo, que es una implementación forzada en el sentido de que se implementó con los pocos o muchas herramientas que cada empleador podía darle, y todo el esfuerzo de los teletrabajadores que desde sus casas han tratado de continuar con estas relaciones laborales desde sus lugares con lo que podían, ¿no? Y en este marco de este teletrabajo forzado, y también en los que no son forzados, ¿no? Hay que decirlo, el teletrabajo en general, pero me gusta como hacer esta aclaración, ¿no? De los que ya venían haciendo teletrabajo antes de la pandemia en menor medida, pero también lo existen, y existen estos casos de telemobbing. El telemobbing, vamos a ir un poquito a entender primero qué es el mobbing, ¿no?, para entender después qué es el telemobbing. El mobbing es lo que se llama acoso laboral. Muchas veces le decimos moving, ¿no?, pero está mal dicho. Una amiga mía que es traductora pública me dijo que se dice mobbing. Viste esa tendencia nuestra a querer hacerla más difícil. La queremos hacer más difícil, suena más lindo, no sé por qué muchos le dicen moving, muchos colegas, ¿viste? Yo ando evangelizando a todos los colegas diciéndole que se dice mobbing, porque como yo también lo decía mal, me gusta como aclararlo, ¿no? Pero bueno, es el mobbing. El mobbing es el acoso laboral. El acoso laboral, que ya lo conocemos, también lamentablemente lo conocemos, es toda acción, ¿sí?, que tiende a hostigar a los trabajadores. Y este acoso laboral lo que hace en definitiva es provocar en los trabajadores o en las víctimas justamente sentimientos de acoso, sentimientos que le dan miedo, ¿sí?, que digamos, los censuran, los discriminan. Puede causar esto daños tanto psicológicos como incluso físicos, ¿no? Este es el acoso laboral que conocemos, que se da en mayor medida desde un acoso laboral que se llama descendente, es decir, desde los jefes a los subalternos o a digamos, a sus empleados, pero también puede darse al revés. Puede ser que de los súbditos se rebelen hacia sus superiores o hacia sus supervisores, por ejemplo, son las figuras más usuales que encontramos. O también puede ser incluso de los pares, el acoso laboral. Muchas veces sucede acoso laboral entre pares, entonces eso es un acoso laboral horizontal también, ¿no? Puede ser vertical u horizontal. Y son todas situaciones que se dan siempre, en lo que conocíamos hasta este momento, que se daban en la presencialidad, ¿no? Situaciones en la presencialidad en que uno le grita, lo amenaza, lo acosa. Pero, sin embargo, lo sorprendente fue para mí empezar a ver, a visibilizar el año pasado clientes que llegaban al estudio con estas situaciones, las mismas de acoso laboral que se daban antes de forma presencial, pero empezaron a suceder de manera virtual. Por eso yo le llamé en un libro que escribí el año pasado sobre teletrabajo y otro que salió este año, telemobbing, ¿no? Porque es el mobbing en el teletrabajo.
Entonces un colega me decía, ¿registraste la palabra? Me dice, porque fuiste la primera que lo, que lo dijo, y la verdad que no lo registré, tendría que ir a registrarlo, pero a mí la verdad es un aporte, no lo siento como acá que voy a tener que salir a registrar o hacer negocio con esto, simplemente es visibilizar algo que sucede, ¿no? El telemobbing es el acoso laboral a distancia. Ahora bien, me van a preguntar, ¿cómo es que sucede? O sea, esto es lo sorprendente, ¿no? Muchos dicen, la verdad es que no pensé que se podía dar. Claro que se da. Y la realidad es que las consecuencias para los teletrabajadores son muy fuertes también. ¿Por qué? Porque esta misma situación de acoso o hostigamiento, de parte, por ejemplo, de los jefes hacia sus empleados, se da con otras variantes. Por ejemplo, los quitan directamente de las cadenas a los empleados. Si uno estaba en una cadena de correos electrónicos y de golpe deja de recibir esos correos donde se informaban cuestiones claves o no tan claves de la empresa, pero le empiezan a hacer como un vacío. Empiezan a no invitarlos. Vos acá no tenés nada que ver. Claro, vos acá no tenés nada que ver. Exactamente. Empiezan a no enterarse, porque lo primero es no enterarse, ¿no? Uno, no, digamos, cuando no te llega un correo electrónico que antes te llegaba, por ahí piensa que ese día no hubo novedades. Y tal vez tarda una semana o varios días o incluso meses en enterarse que de golpe salieron de una cadena de mails. Muchas veces también sucede que los sacan de grupos de WhatsApp, ¿sí? Empiezan a eliminarlos de los grupos de WhatsApp. No los convocan a las reuniones de Zoom, importantes, reuniones tal vez corporativas, reuniones donde se informan cuestiones claves de la empresa o del destino de esos objetivos laborales. También se visibiliza cuando le quitan directamente las claves o les cambian las claves de acceso a las plataformas corporativas. Esto es muy frecuente y es, te diría, uno de los denominadores comunes. Empiezan quitándoles, el VPN se llama, esta sigla que es inglesa, que lo que dice en realidad que es la clave privada que cada uno tiene como si fuera su DNI o su huella digital para ingresar personalmente a una empresa. Bueno, es la clave que se coloca en la plataforma para poder ingresar a trabajar, ¿no? Le Y quitan directamente el acceso. le quitan el acceso. Entonces, de esa manera, ese trabajador directamente ni siquiera está pudiendo ingresar a trabajar. Es absolutamente desesperante, realmente desesperante. Sí, además afrontarlo en soledad, ¿no? Digamos, ante el teletrabajo, afrontarlo en soledad, ni siquiera lo podés compartir con un compañero, con el que estás cerca, sin mirar a la cara a nadie. Sí, absolutamente. Esto es un tema clave porque ya de por sí el acoso es difícil justamente y uno de los temas es que es la dificultad probatoria que tiene, porque el acoso tiende a ser en general a escondidas, ¿no? Sin testigos. Entonces es difícil muchas veces probar. Muchas veces es evidente o realmente dejan huellas porque llega un punto que ya se hace en cualquier lugar el acoso o el maltrato, ¿no? Y se hace como evidente. O incluso cuando se utiliza el acoso jerárquico para justamente como disciplinador de la organización, como para que vean lo que le puede pasar al resto, entonces lo hacen incluso visibilizado para que el resto vea lo que les puede llegar a pasar al resto, ¿no? Ese acoso como disciplinante, ¿no? Pero que no deja de ser acoso. Pero bueno, lo que vos decís es clave, porque realmente sucede que ya el teletrabajo es muy solitario, el acoso en sí mismo siempre suele ser así también solitario y no tener testigos. Entonces acá se juntan como dos cuestiones muy importantes, que es la soledad absoluta, tanto del teletrabajo en sí mismo como del acoso, ¿no? Entonces es difícil, pero al tener estas herramientas digitales y estos, como te decía recién, estas pruebas de que empiezan a quitarlos de los correos electrónicos o empiezan a quitarlos de los grupos, tenemos como algunos indicios ahí probatorios como para poder justamente, valga la redundancia, probar este acoso. Mientras te escuchaba pensaba también que del mismo modo quien acosa, al no tener presencialidad, por ahí tiene más libertad, lo hace con más impunidad, lo hace con como quien actúa en las redes sin aparecer prácticamente, escribe y manda. Absolutamente, con mucha más impunidad. Incluso, por ejemplo, en las plataformas Zoom, los organizadores, los moderadores, viste que pueden directamente sacarlos bajarlos de las plataformas, o en el caso de que se haya enterado, porque me ha pasado con una clienta que se enteró de una reunión a la que no la habían invitado, ya venía sufriendo este tipo de cuestiones de acoso, en la que venían haciéndole el vacío y dejándola fuera. Justamente lo que se quiere hacer, lo que se quiere lograr es justamente la desvinculación de esta empleada. Esto es lo importante con el acoso, ¿no? En definitiva, el objetivo final, el objetivo final es lograr la renuncia, el cansancio, pero ¿a qué costo, no? Al costo de
de un daño psicológico y te decía incluso físico, muy importante. Entonces es importante que lo empecemos a hablar, porque a partir de que uno lo empieza a hablar, también muchas personas que lo vienen sufriendo empiezan a reconocerlo y a saber que hay herramientas para poder justamente reclamarlo y que cese este acoso. Nadie quiere que pierdan el trabajo. Vos sabés que ya esto lo hemos charlado con vos la vez pasada y vos sabés que yo tengo una mirada como muy de preservar el trabajo, y si bien soy abogada, no soy de las que voy a tratar de que esa persona se quede sin trabajo, sino por el contrario. Pero justamente con un trabajo respetado y un teletrabajo respetado, ¿no? Con esta situación de acoso absoluto en la que se encuentra ese teletrabajador, ¿no? Y hay que empezar a hablarlo y hay que empezar a charlarlo a este tema y a visibilizarlo. Esto es un granito más, un granito de arena más en lo que es el nuevo universo, en la nueva normalidad, que abarca todos los niveles, atraviesa a todos, a todas las personas, a todos los trabajos, a todas las actividades, a todos los grupos etarios, a todos. A todos. Y otra de las cosas importantes también de acoso, que no solamente es hacer el vacío de estas formas que te mencionaba, sino cuando también se le piden una cantidad exagerada de tareas para terminar en un solo día, ¿no? Una cantidad de objetivos imposibles de cumplir. Eso dice que Betina. lo que hace... Es una broma acá, casera. Digo que eso dice nuestra asistente de producción. También eso sucede, ¿no? El decir, bueno, pará, ¿qué pasa? O sea, ayer me mandabas que tenías que hacer 3 cosas o 3 llamados y ahora me estás mandando 30. Entonces, ¿qué pasa? Realmente se le empieza a exigir demasiado a ese trabajador, a ese teletrabajador, para que diga, no puedo seguir más. Increíbles, pero real. Si alguien que está escuchando dice, uy, esto a mí me interesa ahondarlo, me interesa tratarlo con una profesional, vamos a recordar cómo pueden contactarse contigo. Muchas gracias. Bueno, primero me gusta que me sigan por Asesorate Siempre por Instagram, que es mi cuenta de Instagram en el que trato de siempre dar una mano legal dentro de lo que se puede, obviamente, orientarlos. Y después mi celular es 11 6596 2888. También me pueden escribir por WhatsApp, me pueden llamar. Bien, te agradecemos mucho este aporte que es muy interesante, muy importante y que seguramente contribuye a la mejor calidad de trabajo y de vida de la gente. Sí, absolutamente. Es mi pequeño aporte y ojalá si alguien está escuchando y está sufriendo estas cuestiones sepan que no son los únicos y que hay posibilidad y hay herramientas legales para poder cesar en esta conducta y que tengan un trabajo digno en todas sus facetas, ¿no? Te dejamos un abrazo grande y te agradecemos otra vez tu tiempo. Muchas gracias, Alfredo. Saludos por ahí a todos. Gracias. Chao, hasta la próxima. La doctora Analía Raña, muy interesante, ¿eh? ¿Qué decís, Bet? Muy interesante, realmente sí, y aparte lo explica pero muy claro. Muy bien. Y por otro lado, la nota queda en YouTube por si alguien quiere compartirla o quiere justamente hablar con alguna otra persona de esta cuestión que es realmente importante. Estamos en Instagram, Facebook y Twitter. Búscanos como NBR La Radio. O bien comunicate por WhatsApp